Buenos días, buenas tardes. Este es el proyecto final. Lo hice pensando en una veterinaria que no es muy conocida, entonces decidí hacer este sitio web. Entonces en la página principal tenemos un título, una imagen que se va desplazando por tres imágenes, un texto y más abajo un botón. En la parte de abajo tenemos información donde va a estar ubicada este centro veterinario. La siguiente parte es este botón de más de nosotros y bus, que nos va a llevar a esta página donde nos va a decir qué es lo que tiene. Entonces tiene un servicio médico, peluquería, pet shop, psicología, funeraria, paseador. Todo esto lo hemos hecho con tarjetas de Bootstrap para tener un mejor estilo. También tenemos acá la tienda. Las tiendas también están hechas con estilos Bootstrap. Entonces tiene una imagen, un título, una descripción y un botón de comprar. En realidad hemos metido 9 artículos. Estos artículos los hemos metido manualmente mediante modelos. Algo interesante de la tienda es que tiene que estar ingresado. Por ejemplo, aquí tenemos a Angelo01, pero si salimos y vemos la tienda, vemos que los botones van a desaparecer. Entonces tiene que estar registrado. Como vemos, si ingresamos, ya tenemos el botón de comprar. Por ejemplo, nos interesó este plato. Le damos comprar, vamos al carrito y nos van a aparecer los artículos de nuestro interés. Pero si salimos y ingresamos con otro usuario, que puede ser el de Miguel, nuestro carrito va a ser distinto. En este caso va a estar vacío. El siguiente servicio que tenemos es el de peluquería, el cual tiene imágenes que se van a desplazar, un pequeño resumen. El siguiente es el de paseador, que prácticamente es lo mismo. El de psicología, el de funeraria. Y también tenemos un apartado para las citas. Aquí nos aparecen las citas que están ocupadas ya. Entonces lo que hacemos es pedir una cita. Un nombre de la mascota que va a ser negro. Perro. 6. El martes. A las 3:00. Se puede AM o PM. Pero está limitado para las horas desde las 9 am hasta las 6 pm. Entonces lo que hacemos es PM. Y como vemos acá, nos aparece el nombre, el tipo de mascota, el día de la cita y la hora de la cita. Los modelos que se han utilizado. Entonces aquí abrimos la interfaz de Django y vemos los usuarios que han sido Miguel y Angelo, los productos que los agregamos manualmente. Como vemos, el último producto agregado es este, con un nombre, una descripción y una URL para mostrar una imagen. Tienen de procesar citas para cuando se pide una cita o cuando necesitamos mostrarla. El de carrito, que es cuando nos interesa un producto y le damos comprar. Este se nos añade a este modelo. Estos serían los 4 modelos que he utilizado para mi proyecto. Otro de los requisitos es que tiene que ser compatible con dispositivos móviles. Entonces aquí revisamos y se tiene que ajustar al tamaño del dispositivo móvil. Como vemos, las imágenes o los textos se vuelven grandes o pequeños para acomodarse al dispositivo móvil, con todos los ítems habilitados. Entonces el de peluquería, el de psicología, la tienda, todo funciona correctamente.